Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenida ministra Claudia Zavala, Janet, Leandro. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos acá para hablar sobre el voto por internet en México, con esta conferencia organizada por CAOESTE, que es una iniciativa de transparencia electoral. Y le damos la palabra ahora a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. Bueno, gracias Nicole. Un segundo nada más. Simplemente quería agradecer a la magistrada Claudia Zavala por permitirnos escucharla en el día de hoy. Ha tenido realmente mucha repercusión la actividad que tiene que ver con el voto electrónico, sobre todo el voto por internet. Agradecerle a Janet Ramírez, a Nicole, a todo el equipo de CAOESTE que está haciendo un gran trabajo, y esto tiene que ver con una visión que tiene Transparencia Electoral de valorar el esfuerzo que están haciendo los organismos subnacionales de distintos países, sobre todo los que tienen algún nivel de federalismo, como es el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Argentina, también el caso de Estados Unidos. En definitiva, entendemos que mucho tiene que ver la innovación, el perfil participativo que se le da a distintas autoridades electorales, sobre todo cuando éstas tienen un vínculo muy cercano con la ciudadanía, con los electores, y estos son los organismos subnacionales. En el caso de México, las OPLES, ¿no? El Instituto Electoral de Ciudad de México, por ejemplo, también tiene distintas iniciativas que tienen que ver con participación ciudadana y con incorporación de tecnología en los procesos electorales. Por lo tanto, muy ansiosos de escuchar lo que tiene pensado el Instituto, el INE, el Instituto Nacional Electoral de México, con respecto a la posibilidad de incorporar esta medida que es innovadora, ¿no? El INE también tiene una tradición muy marcada en cuanto a innovación electoral, y nuestro compromiso de transparencia electoral como una organización que entiende en estos temas, de acompañar los procesos que tengan que ver justamente con la creatividad, el compromiso con la integridad electoral, porque cualquier solución tecnológica de este tipo tiene que tener un profundo compromiso con la integridad electoral, y yo sé que el INE está trabajando en ese sentido, como distintos organismos, ¿no? Entonces, muy ansiosos por escuchar las palabras de la magistrada, y agradecerles nuevamente a ustedes, a los organizadores, a las organizadoras, y sobre todo a la cantidad de personas que han tenido, expectativa también en acompañar esta iniciativa. Así que muchas gracias, y ahora a escuchar. Gracias, Leandro. Ahora le pasamos la palabra a Janet Ramírez. Ella es coordinadora de CAOESTE para México, que nos va a contar muy brevemente de qué se trata la Conferencia Americana de Órganos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral. Muchas gracias. Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a todas y todos ustedes. Y antes de darle el uso de la palabra a la consejera Claudia Zavala, quiero aprovechar para comentarles de manera muy breve respecto de los trabajos y las actividades que se realizan, como comentó Nicole, en la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales, CAOESTE, la cual es una iniciativa de la Organización Transparencia Electoral para América Latina, la cual está dedicada, entre otras cosas, a la observación de los procesos electorales a nivel mundial, que como todos sabemos, pues hoy en día la observación electoral se ha convertido en un elemento fundamental dentro de las elecciones. Ahora bien, en el caso de CAOESTE, quiero comentarles que esta se integra por funcionarios que son expertos de diversos organismos electorales de toda América Latina. Su objetivo es compartir información, experiencias y conocimientos sobre temas electorales y de democracia directa y participativa. Todo ello pues a través de artículos, de publicaciones, de conferencias o entrevistas, y que estos son difundidos pues a través de las páginas oficiales de CAOESTE y de Transparencia Electoral, así como de sus redes sociales. Al respecto quiero comentarles que constantemente se están publicando noticias, opiniones, informes e invitaciones como a la conferencia que tendremos a continuación. Y con esto quiero hacerles una invitación a sumarse a esta iniciativa y a ser pues parte de los miembros de CAOESTE.
Si es de su interés, más adelante se les puede enviar información vía correo electrónico respecto a lo que yo les he comentado con anterioridad, y si así lo desean, pueden inscribirse y formar parte de CAOESTE. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Janet. Ahora sí pasamos a la charla. Primero una breve introducción. La ministra Claudia Zavala es actualmente consejera electoral y es integrante de la Comisión Temporal de Vinculación de Mexicanos Residentes en Extranjero del Instituto Nacional Electoral de México. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en Teoría de la Constitución, Democracia, Género y Multiculturalismo, y cuenta con formación especializada para la carrera judicial. Se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal entre 2008 y 2010, y como consejera electoral del mismo instituto hasta 2013. Entre marzo de 2013 y noviembre del 2016 se desempeñó como secretaria de Estudios y Cuenta de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y en noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada presidente de la Sala Superior, Janine Otalora Malasis, como secretaria instructora. Con esta introducción le damos la palabra a Claudia Zavala, que nos va a hablar sobre el voto de Internet en México. Muchísimas gracias, Nicole. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Leandro, Nicole, Janet, por hacer posible este momento de encuentro. Y gracias a todas y a todos los participantes por estar pendientes de esta charla. Yo quiero agradecer especialmente a la Conferencia Americana de Organismos Electorales por la Transparencia Electoral, por su gran trabajo que han hecho como ente articulador de autoridades, de experiencias para este tema que es tan relevante en nuestras democracias, que son las cuestiones electorales. Porque de ellas depende de la democracia, tiene un puente muy cercano en las fortalezas de estos sistemas electorales. Gracias por ese apoyo y ese acompañamiento que siempre nos dan a las autoridades. Y bueno, el tema para el que fui invitada a platicar hoy no es un tema menor, porque hoy tenemos que tener en cuenta el momento moderno que estamos viviendo con la aplicación de las tecnologías de la información y de comunicación. Y yo creo que el tema del voto electrónico en general, y dentro de esa parte que vamos a ver hoy, el voto por Internet, pues entra particularmente en el uso de estas tecnologías. Ya Leandro hacía referencia a que desde la autoridad, el INE, en el cual ahora yo formo parte como consejera electoral, no podríamos entender la función electoral, la función estatal de organizar las elecciones y de hacer que haya una renovación periódica en los órganos de representación y en los órganos de gobierno. No lo podríamos hacer sin el uso de las tecnologías de la información, de las TICs. Y esto porque ha sido necesario, porque el propio contexto nos lleva a la utilización para optimizar tiempos, para optimizar recursos, para facilitar procesos. Entonces, el voto electrónico es una paradoja de hoy día, porque a pesar de que en la ciudadanía, y bueno, diría yo en la población general de todos los países, todas las personas estamos familiarizadas ya ahora con las tecnologías de la información de una forma o de otra, lo que tenemos son serias resistencias, o al menos en México, pero también la experiencia en América Latina, por ejemplo, a aceptar una modalidad de voto que nos puede permitir generar menores tiempos, mayores ahorros en los procesos electorales. Y es precisamente el voto electrónico.
Estamos en un mundo conectado en red y las TICs facilitan la tarea de la democracia a través de en este mundo red. Abren la información y esa información sirve para la toma de decisiones. Hoy día, por ejemplo, en las ciudades, en los estados, nosotros que somos una república confederada, en los estados, pues las personas nos comunicamos de manera inmediata o por lo menos hacemos valer nuestras opiniones a través del uso de la internet, a través de las redes sociales, y esas voces han sido escuchadas. No es lo mismo la toma de decisiones que se tomaban desde los gobiernos sin el uso de las redes que hoy, que son cuestionadas y que pueden ser criticadas al momento, porque eso es muy importante. Entonces, todas estas herramientas digitales pues han implicado una nueva organización, una nueva forma de comunicación y una nueva forma de hacer política. Y en esa forma, en esa nueva forma de organización, no solo entran las personas políticas, entramos las instituciones también. Y ahí es donde quiero yo situar al voto electrónico y las experiencias que hemos tenido. No me voy a referir a nivel internacional porque parece que hoy queremos focalizar qué hemos hecho en México en el voto por Internet, pero en un panorama general histórico voy a tener que hacer referencia a algunos estados de la República Mexicana que han utilizado el voto electrónico no precisamente por Internet, que lo han utilizado a través de urnas electrónicas, de aparatos electrónicos, y que las experiencias pues han sido exitosas en algunos casos y pocos estados han utilizado el sistema de voto por Internet porque parece que se genera más resistencias. El voto electrónico por urna electrónica, desde el momento en que no conecta y que no viaja en la red, parece que hay mayor aceptación desde los consensos políticos y también desde la ciudadanía. Pero cuando ya estamos hablando de voto por Internet, donde vamos a utilizar la red, ahí hay más resistencias. Y ahí, por ejemplo, pues se ha encontrado, lo que yo les puedo platicar de la experiencia mexicana, es que se ha encontrado se ha visto como una modalidad del voto por Internet que facilita esos procesos electorales, sobre todo para incluir a votantes residentes en el extranjero. Esas son las mayores experiencias que hemos tenido en México para permitir el voto por Internet. Y es que esto ha sido paulatino, porque primero empezó en México el voto electrónico, empezó a aprobarse en el estado de Coahuila. Coahuila desde el año 2003 empezó a trabajar el voto por urna electrónica. Sus procesos electorales continuaron y fueron exitosos. Y yo creo que hasta 2012 que Coahuila llevó ese voto, esa modalidad de voto, pues fueron cuestiones exitosas que se vieron limitadas por una reforma que hubo en el 2014. En el 2014 hubo una gran reforma constitucional y que cambia nuestro modelo, nuestro sistema electoral, seminacionalizando las elecciones, de ahí nace el INE, y constituyendo una serie de coordinación necesaria entre los organismos públicos locales que hoy se denominan OPLES, que son las autoridades electorales administrativas que organizan las elecciones en sus estados. Y eso impidió que, por ejemplo, Coahuila continuaran los procesos constitucionales utilizando la urna electrónica, hasta hoy que estamos regresando, pero eso se los platico un poco más adelante. En el voto por Internet, bueno, en el entonces Distrito Federal, también hubo voto por urna electrónica
en algunos procesos electorales con pocas urnas electrónicas, hay que hacernos cargo de ello. Y en Jalisco también se desarrollaron voto electrónico a través de urna electrónica, que tuvo resultados favorables porque incluso en un municipio se aplicó todo el municipio, todo el municipio tuvo urnas electrónicas en la casilla para votar y fue exitoso el modelo en 2009. Posteriormente, en 2012, se utilizó otra vez la urna electrónica y empezaron a surgir cuestionamientos que tenían que ver con la secrecía del voto, sobre todo porque caía la papeleta impresa en la urna y muchos empezaron a cuestionar ese tema. Pero esas son experiencias de urna electrónica. Yo hoy me voy a referir al voto por Internet. Y el voto por Internet en México tiene sus orígenes, y yo creo que lo tenemos que decir, en el entonces Distrito Federal, que hubo un primer acercamiento en 2012 para llevar a cabo precisamente, aplicar el modelo de voto por Internet para la elección de jefatura de gobierno en 2012. Ya antes habían tenido experiencias algunos estados y esos estados habían generado algunos votos, pero el 2012 es un año crucial porque frente a todas las resistencias que podíamos tener de parte de la clase política, en ese momento yo estaba como consejera electoral, todas las resistencias, lo que se hizo fue elegir al grupo de votantes de residentes, en aquel entonces dijimos chilangos, con ese nombre, chilangos residentes en el extranjero, para que pudieran ejercer su voto por la vía electrónica por Internet. Obviamente, todas las inquietudes que se han presentado respecto a la confiabilidad de los sistemas, la desconfianza que se tiene en las seguridades de los sistemas, el cuestionamiento que tiene que ver con cómo es posible, cómo me vas a garantizar que el ciudadano sea el que emita el voto, ¿no? Todos esos cuestionamientos se tuvieron que enfrentar, pero se tuvieron que enfrentar y se pudieron enfrentar porque en 2010, en el entonces Distrito Federal, hubo una reforma al código que abrió la oportunidad del voto electrónico. Y en esa oportunidad, que no estaba desglosado, sino solo un enunciado que permitía que la autoridad entrara a elegir la modalidad de voto, fue donde entró la autoridad electoral. Y en paralelo, en ese mismo año, también el estado de Chiapas entró con un modelo de voto por Internet para chiapanecos residentes en el extranjero. Entonces, en el Distrito Federal fue un tema, porque el voto electrónico y el voto por Internet, sobre todo, los mismos cuestionamientos que podemos poner a la modalidad del voto por Internet, se pueden poner a la modalidad que estaba más regulada a nivel federal, que era el voto postal. Porque en esa modalidad de residentes, de voto de residentes, el voto postal, pues tampoco podíamos dar la garantía que fuera el mismo ciudadano el que colocara, el que tachara la boleta. Todos los cuestionamientos que se ponían, pues podían ser viables de oponerse frente a la otra modalidad reconocida y aceptada en la clase política. Entonces, afortunadamente, siguiendo las buenas prácticas y los análisis que hasta ese momento existían, se pudo construir institucionalmente el voto por Internet. Y yo les puedo decir que la experiencia fue exitosa, no tanto por el número de votos, porque siempre esas resistencias al final va a ser el cuestionamiento de cuánto invertiste para la modalidad y cuántos votaron. El tema es que en la Ciudad de México, la primera instancia del Tribunal Electoral, pues revocó la decisión del instituto y en esa resolución
nos ordenó que revirtiéramos el proceso de comunicación que llevábamos para el voto por Internet. En un primer momento nos hicimos como patos porque esa decisión fue impugnada para nuestro Tribunal Federal, que es la última instancia, y nosotros decíamos, pues mientras esté subyúdice, podemos seguir, pues por lo menos no dar información de que ya no vamos a llevar el voto por Internet. Sin embargo, el tribunal, como tenía una fijación, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, de que no se iba a llevar porque no se daban las garantías, nos ordenó en cumplimiento de sentencia que empezáramos a revertir por Internet, porque nuestra comunicación era por Internet, que revirtiéramos esa información. Y afortunadamente, el tribunal, la máxima autoridad en materia electoral, la Sala Superior, dio la razón al instituto y en esa sentencia yo creo que hay que rescatar cosas que hoy estamos cuidando en la implementación del voto. ¿Y cuáles son? Mientras nosotros actuemos, demos las garantías de seguridad, demos las garantías de fiabilidad, demos las garantías de un voto, una persona, demos las garantías en el diseño del modelo, demos todas esas garantías para que pueda operar que un voto, una persona, que el voto sea secreto, que en la medida garanticemos o demos las condiciones para que sea un voto libre, sin coacción, para que haya todas las condiciones de que se pueda emitir el sufragio, de que el sufragio sea efectivamente contabilizado en los resultados, de que el ciudadano o ciudadana tenga esa certeza de que su voto entró a la urna electrónica. Con todas esas garantías, la sala avaló el modelo. Y ese es un tema relevante y lo pongo sobre la mesa porque a pesar de que en Baja California Sur, en Colima, en Chiapas, en el Distrito Federal, se utilizaron modelos de votación, de voto electrónico por Internet, creo que el más significativo por lo que implicó en la lectura del derecho como en los hechos el número de votos recibidos fue la del entonces Distrito Federal. Y eso es importante porque hoy ese modelo nos sirve como base para poder avanzar al modelo que queremos diseñar para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero por la vía de Internet. Este es un punto relevante porque en la sentencia que les comento de la Sala Superior quedó una premisa fundamental. La regulación que nosotros tenemos, que se modificó en el 2014, es una regulación muy escueta, pero muy profunda, porque trae las garantías que se requieren dar para operar el modelo de voto por Internet. Y la sala lo que dijo es bueno que la regulación no sea tan precisa, porque como el modelo y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información es tan dinámico, las autoridades electorales deben de tener la posibilidad de contextualizar frente a ese dinamismo la aplicación en los procesos de esa modalidad de voto por Internet. Y eso me parece que es lo que hoy estamos haciendo. Estamos retomando todas aquellas experiencias, buenas prácticas, las experiencias que no resultaron tan favorables para poder operar hoy el voto por Internet aquí en México. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en México tenemos una ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nosotros la conocemos como LEGIPE, y esa ley nos da en un articulado pequeño las reglas básicas para que podamos operar el voto por Internet en ciudadanos residentes en el extranjero. La primera regla que nos va a poner es que se puede llevar a cabo esa modalidad de voto en presidencia, senadurías y gubernaturas. Pero las gubernaturas las condiciona a que la propia legislación del Estado
lo acepte. Entonces, en este primer modelo, lo que nosotros estamos haciendo hoy para la próxima elección concurrente que vamos a tener en el siguiente proceso electoral que inicia este año, es quienes vamos a tener la posibilidad de poder utilizar la modalidad del voto electrónico. En México, en el siguiente proceso electoral concurrente, en el 2021, tenemos 15 elecciones de gubernaturas. De ellas, en Baja California Sur, en Chihuahua, en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Nayarit, en Querétaro, en San Luis Potosí y en Zacatecas, está prevista la posibilidad del voto electrónico. Entonces, con las reglas generales que tiene nuestra ley, lo que estamos haciendo es posibilitar el voto electrónico en esas entidades federativas. El INE, nuestro nuevo modelo, se encarga, es el ente coordinador de las elecciones. Y por eso estamos hoy ocupados para ver el voto electrónico de nuestros ciudadanos residentes en el extranjero. ¿Qué reglas nos pide nuestra ley? Nos dice que el sistema que utilicemos debe de ser auditable, que el votante debe de poder corroborar el sentido de su voto y que debe de evitarse la coacción, buscarse las garantías para que el sufragio se emita de manera libre y secreta. Y también que se debe garantizar que quien emite el voto sea el ciudadano mexicano que reside allá en el extranjero y que se debe garantizar pues una persona, un voto, que no se puede emitir más de un voto, y se debe contar con un programa de resultados en tiempo real, público y confiable. Si ustedes ven esas características que nos delinea de manera general nuestra legislación, válidamente lo podemos conectar con esas garantías que en buenas prácticas internacionales nos exigen para poder operar el voto electrónico. Esto es, pues, la autenticación de los votantes, esta parte esencial de la construcción de la lista nominal de electores, que en México tuvimos ya una experiencia no favorable en el estado de Chiapas, justamente por la construcción indebida de la lista nominal de electores. Incluso en ese antecedente que yo le llamo negativo en el voto por internet, concluyó en la destitución de los funcionarios y de las funcionarias electorales del organismo público electoral y también en las responsabilidades penales de funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, esa exigencia de construcción de la lista nominal de electores, que como en toda democracia es un elemento esencial, pues está contenida en esas grandes reglas y principios que nos da nuestra legislación. Por supuesto, la unicidad del voto, el anonimato del voto, la no coacción del voto, las precisiones de verificación del voto, esa trazabilidad que tiene que tener de que el ciudadano tenga la plena certeza de que su voto, en el sentido que se haya emitido, entró a la urna electrónica y será contabilizado. La auditabilidad que deben de tener los sistemas, esas auditorías robustas, la confiabilidad, la accesibilidad y la flexibilidad. En esas buenas prácticas, este artículo, que es el 343, en pocas palabras, en una regulación escueta, nos da todos los principios que la autoridad necesita para poder implementar el voto. Ahora, ¿qué estamos haciendo en nuestro plan de trabajo para poder operar el voto por internet de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, mexicanos residentes en el extranjero? Bueno, lo primero que nos ocupamos fue de hacer un análisis, de hacer foros, de entrar en contacto con las personas residentes en el extranjero, de ver cuáles son las necesidades y también de tener un referente de qué ha pasado en el mundo cuando se ha aplicado el voto por internet.
Por supuesto, tomamos también la experiencia mexicana que yo les comentaba del Distrito Federal entonces. Y en esos grupos de análisis, a partir de ahí, empezamos a generar pues los lineamientos, las necesidades, lo que se requería para poder implementar el voto por Internet. Eso fue nuestra primera etapa. Construido ya, lo que tuvimos claro es que había una viabilidad para poder operar el voto por Internet. Y que hoy, en este próximo proceso electoral, es muy importante que vayamos probando estos modelos, porque a raíz de la reforma 2014, nuestro sistema electoral se tornó muy complejo. Hoy, en este próximo proceso electoral, todas las entidades federativas, las 32 entidades federativas, van a entrar en una elección concurrente con la elección federal, que es intermedia, que hoy es de diputados, pero lo mismo vamos a tener para el siguiente proceso electoral. Entonces hay que ir previendo la aplicación de esas tecnologías de la información y de comunicación para poder operar con mayor agilidad nuestro complejo sistema electoral que tenemos. La siguiente etapa fue ver, ahora sí, ya que teníamos las necesidades, que teníamos previstas, qué garantías teníamos que tener, cuáles eran las opciones que teníamos. Entonces empezamos, lo primero que definimos es, ¿elaboramos el sistema nosotros o buscamos a un tercero para que elabore el sistema en acompañamiento? La decisión que se tomó en el Consejo General fue acompañarnos de un tercero. Y esto porque como son las primeras experiencias, tenemos que ir robusteciendo todo el sistema por el tema de la confianza. Y es que esto es muy importante. Nuestro modelo electoral ha surgido de la desconfianza. Entonces lo que tenemos que hacer es, mientras más actores estemos involucrados, tenemos mayores probabilidades, ¿no?, de tener absoluta transparencia, de ir acompañados y también acompañados con la ciudadanía para generar esos canales de confianza. El uso de las tecnologías es poco a poco generar esa confianza. Ya lo hemos vivido en trámites bancarios, pues yo creo que el mismo proceso lo tenemos que ir generando. Y luego, ya que tomamos esa decisión, pues claro, tenía que verse todos los trámites administrativos que se tienen que generar para poder hacer la licitación pública. Lo importante es siempre tener claro qué es lo que necesito, qué es lo que quiero para poder licitar y poder llamar a los terceros, a las empresas terceras, para definir, para diseñar el sistema que se adecue a las necesidades mexicanas para operar el sistema de voto electrónico. Y entonces lo que empezamos a generar es, ya llamamos a las empresas, ya están adjudicadas las empresas, la empresa, ya están trabajándose el sistema, ya estamos operando, ya estamos probando el sistema. ¿Qué es lo que hicimos? Y creo que esta es una de las partes más importantes, que nosotros debemos de probar y probar y probar y probar el sistema para poder definir cuáles son las debilidades, atajarlas, cuáles son las seguridades que tenemos que reforzar y sobre todo irlas atendiendo antes de que se tome la decisión. Entonces, en ese momento estamos hoy. Acabamos de llevar el mes pasado el primer simulacro de votación. Invitamos a residentes en el extranjero de muchas partes del mundo para que pudieran participar en el simulacro. También se incluyeron personas que viven en el extranjero de manera voluntaria para hacer prueba en este simulacro. Y lo que generamos fue ver cuáles son las cosas que todavía tenemos que fortalecer para que nuestro sistema pueda operar. La otra parte importante es las auditorías. Y es que nuestra ley nos exige, tiene una exigencia, que sean auditadas, y dice la ley, por 2 empresas de prestigio internacional. Y ese fue un tema que generó un debate en el instituto,
¿Qué íbamos a entender por empresas de prestigio internacional? Sobre todo cuando en México tenemos a universidades que ya se han hecho cargo de auditar estos modelos, estos sistemas de Internet que se pusieron en funcionamiento tanto en la Ciudad de México como en otras partes. En particular, pues en México tenemos certificadas, calificadas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, hicimos una interpretación de qué entender por empresas de prestigio internacional. Y afortunadamente, hicimos la interpretación y dijimos que era válido, eran empresas como ente económico en ese sentido, pero que también tenía que darse acorde con las certificaciones, con todo lo que se tenga campo a las instituciones académicas. Y eso fue un criterio que nos corroboró la Sala Superior porque fue impugnado y entonces hoy ya tenemos a quienes nos van a auditar y tenemos a una empresa con un prestigio internacional fortalecido y la UNAM como institución académica que se va a hacer cargo de las auditorías. En el voto electrónico es un requisito sine qua non y las buenas prácticas así nos lo señalan que debe ser auditable, porque también eso genera confianza. Y luego ahora, y esa auditoría pues va a ser antes, durante y después, o sea, va a ser un acompañamiento permanente. Ya en este diseño, nosotros mismos también tenemos programado otro simulacro y lo vamos a hacer atendiendo ya a lo que recabamos del primer simulacro. Entonces, en esa etapa estamos hoy en el Instituto Electoral, en la etapa de ya Deloitte, Asesoría en Riesgos SC, es nuestra auditora internacional y como les había comentado, la Universidad Nacional Autónoma de México también va a ser nuestro auditor. Ahora, ¿cuál es el modelo operativo de nuestro sistema? Pues es que nosotros vamos a crear una llave, ¿no? Esta es una llave que va a proteger la integridad y la secrecía de los votos. Van a ser una llave que tiene varias partes. Todavía el Consejo General no define cuántas. Todavía hay decisiones pendientes del colegiado, pero esto lo estamos haciendo porque los simulacros nos están arrojando experiencias y a partir de esas experiencias es lo que vamos a tener mayor oportunidad. Se va a crear la llave que va a proteger la integridad y la secrecía de los votos. Todo este proceso está pensado con el acompañamiento, la vigilancia y la observancia tanto de partidos políticos como de representantes de candidatos independientes y siempre le ponemos a un fedatario público. Y es que una de las grandes críticas del voto por Internet que mucha gente expresa es, pues es tan técnico que yo no lo entiendo. Sí, pero ¿quiénes tienen, en este caso, uno de los grandes desafíos que tenemos es comunicar comunicar de manera clara y sencilla la forma como va a operar el sistema, justo para que la ciudadanía se vaya empapando de ello? Pero en todo caso, cuando se llegan a dar impugnaciones, pues hay expertos, hay peritos que pueden acreditar todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Y para eso, siempre esas series de números que tenemos que para los ciudadanos y ciudadanas que no tenemos expertise en tecnologías, nos parecen incomprensibles, para los expertos son absolutamente comprensibles y pueden identificar si hay algunos cambios o algo. Por eso utilizamos siempre al fedatario público, porque él da fe de hechos. Entonces deja constatado, firma con su fe pública y si hay alguna duda, pues después se puede verificar. El segundo paso que vamos a tener es ya se crea el sistema, lo que nosotros vamos a tener pues es la apertura del sistema. Esto ya lo probamos porque esto tiene que ver
con las claves que nosotros les vamos a dar a nuestros votantes, ¿no? Para poder abrir el sistema. Todo, cuando la autoridad abre el sistema, o al menos está pensado en eso, se hace en presencia de todo el mundo, se demuestra que la urna está absolutamente vacía, ¿no? Se abre con las llaves, se demuestra que está absolutamente vacía y después se pone en operación. Me parece que esa es una garantía súper importante que se les da a los ciudadanos para el tema pues de las urnas que ya contienen votos, de las urnas embarazadas. Entonces, todo eso se hace frente a un fedatario público. Después vamos a tener la autenticación del votante. Y esto es importante porque con el votante primero debe de estar en la lista. Y para estar en la lista antes tuvo un procedimiento, una comunicación, y ahí utilizamos garantías de que la persona que va a estar en la lista le corresponde estar en esa lista porque vive en el extranjero. Y esto lo hacemos pues a través de usuarios, de contraseñas, que solo se lo damos a esta persona que se inscribe en el listado nominal de electores. Se va a identificar también el lugar de donde proviene el voto, de donde se va a emitir el voto, porque como nuestro sistema es para votantes en el extranjero, pues necesariamente la condición es que estén en la lista de residentes en el extranjero y pues tienen que votar desde el extranjero. Esta autenticación se logra a través de esos códigos de un solo uso que van a tener los votantes para poder acceder al sistema y a emitir su voto. Permanentemente va a estar monitoreado este sistema. Y este monitoreo de sistema lo van a llevar y lo vamos a tener en acompañamiento de todos los partidos políticos. Este proceso de uso de tecnologías requiere que tengamos mucha transparencia para que las personas se puedan familiarizar, puedan buscar, tengan esa certeza de que lo que se está haciendo tiene las garantías para definir un voto a una persona, que sus votos sean contados, que sean bien contados y que sean confiables. Y luego, también cuando nosotros vamos a definir, y eso ahora ya la definimos, que a las 18 horas del tiempo centro, porque en nuestra república pues hay estados que tienen variación horaria, del día de la jornada electoral se va a cerrar el sistema. Todavía no definimos cuántos días va a estar abierto el sistema. Esa es una decisión que vamos a tomar. Pero generalmente lo que tomamos también en cuenta son las buenas prácticas que ya organismos encargados de dar este seguimiento han sistematizado y han puesto sobre papel y que están reconocidas como buenas prácticas internacionales. Esto, por supuesto, también va a ser el cierre del sistema, pues con el acompañamiento de los partidos políticos, de candidatos independientes. Cuando nosotros vamos a pasar a la etapa de resultados, vamos a tener que juntar las llaves. Esa llave primera que abrimos, que se fraccionó y que solo cada una de las partes puede abrir, se van a juntar para que se pueda descifrar y se pueda realizar el cómputo de los votos. Esta información que se genere, por supuesto, que va a quedar resguardada y va a estar preservada, sobre todo porque nosotros en México y en muchas otras partes del mundo, pero en México el proceso electoral puede ser impugnado en cualquier momento, pero concluye hasta que se dicta la última resolución. Nosotros tenemos que dar esas garantías de resguardo de la información para que pueda ser constatado si hay algún tipo de impugnaciones. Este es el modelo que hemos elegido en el INE a partir de la experiencia que hemos tenido de diversos estados de la República, de fortalezas que hemos tenido y a partir también del análisis cuidadoso. Déjenme decirles que hoy la Ciudad de México tiene un sistema, por ejemplo, que utiliza en instrumentos de participación ciudadana, en ejercicios de participación ciudadana, que también ha ido acompañado de sus auditorías. Entonces, lo que ahora estamos juntando son
todas aquellas buenas prácticas que han llevado a los institutos desde lo local y ahora lo nacional para implementar una modalidad de voto, el voto por Internet, y poderla operar con las garantías que requiere nuestro sistema electoral. Yo sí estoy convencida, plenamente convencida, de que debemos hoy usar con mayor profundidad las tecnologías en los procesos electorales. Momentos como el que hoy estamos viviendo en el mundo entero, pues nos dan esta oportunidad de, a través del uso de la tecnología, del Internet, de todo lo que tengamos, de podernos comunicar de manera segura. Y hemos aprendido a generar esas seguridades. Estoy convencida de que todo sistema, el informático y el presencial, puede ser vulnerable. Pero que también todo sistema tiene seguridades con los que pueden ser protegidos. Y el informático no es la excepción. Así que frente a esas voces que todavía demuestran cierta desconfianza, pues yo creo que sí tenemos que ir revirtiendo los procesos. Y el proceso de confianza es un proceso que se construye paso a paso, momento a momento, de poquito a poquito, y se destruye muy fácil, pero estamos en el proceso de construcción de confianza para que se acepte una modalidad que sin duda, aplicando las tecnologías de la información, facilita un derecho humano o el derecho de sufragio. Y lo facilita porque permite también hacer cambios más rápidos. Por ejemplo, cuando hay decisiones en boletas electorales, pues es mucho más fácil modificar una boleta virtual o que va a estar en el sistema. No tiene esas complejidades que una boleta en papel, que nos da y nos permite rebasar las fronteras en el caso de los residentes en el extranjero para poder ejercer los derechos de una manera segura y fácil. Yo estoy convencida y trabajaré por ello en esta parte de mi gestión durante el INE, de que tenemos que trascender al voto electrónico, cuidando esas garantías. Las tecnologías hoy y las seguridades informáticas nos brindan una gran oportunidad. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es generar esos esfuerzos para dar esas seguridades y siempre estar cuidando los procesos como lo hacemos con el modelo presencial. Creo que ya abusé mucho del tiempo, voy a dejar espacio para preguntas. No había visto la hora, pero ya me extendí bastante. Agradezco mucho su atención en esta primera parte y quedo abierta para las preguntas y respuestas que podamos generar. Muchas gracias, consejera, muy clara toda la explicación. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas que fueron mandando a través del chat. Janet, si me escuchás, ¿tenés seleccionadas? Sí, tengo aquí algunas que hicieron algunos de los participantes. Una de ellas sería, ¿cuál sería el ahorro económico y ecológico de implementar el voto por Internet? La otra sería si en algún momento sería posible unificar los criterios del voto por Internet para usarlo no solo desde la modalidad en el extranjero, sino en todas las entidades federativas. Y la otra sería cómo, a pesar de las auditorías, cómo poder prevenir los hackeos del voto por Internet. Serían algunas de las que yo tengo. Empiezo a contestar, ¿verdad, Nicole? Bueno, a ver, yo creo que sí, Janet, con el permiso de... Ajá. A ver, el ahorro económico y ecológico es muy significativo. Ecológico, miren, vamos, por ejemplo, en la modalidad de voto postal que tenemos para residentes en el extranjero, es muchísimo el papel que vamos a ahorrar, porque pues son boletas, porque son sobres, porque todavía las empresas que utilizamos para que lleguen los postales, los correos, pues utilizan plásticos. Entonces,
Si nosotros dimensionamos todos esos materiales y el costo también que las empresas tienen para poder distribuir los votos en territorio extranjero, me parece que la inversión que se puede hacer desde los sistemas a largo plazo va a significar una reducción económica. Y esto es importante porque las adecuaciones de los sistemas pues se pueden ir generando para hacerlos acorde a las realidades del momento. Y esto ya no tiene tanto costo como el primer desarrollo del modelo del sistema que vamos a tener. Entonces, yo sí creo que sin duda, ecológicamente se tiene un impacto, económicamente también se tiene un impacto para operar el modelo por Internet. Ahora, unificar esta modalidad para todas las entidades federativas, eso tiene que ver con un consenso político. Y ese consenso político, hoy por hoy todavía no está, porque en la legislación nacional, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esa legislación se dejó la condición de que solo se podía operar si el Estado lo permitía. Y esto es porque somos una república y los estados tienen su propia autonomía y ellos definen en el modelo y en el sistema electoral que existe en México. Hay tantas constituciones y legislaciones como estados en materia electoral y está la legislación general que es la que da bases generales. Hoy lo que estamos haciendo es unificar lo que podemos unificar. Los estados que les comenté, donde va a haber elecciones de gubernatura, obviamente ya vamos a tener la primera experiencia homogenizada en el uso de los sistemas, porque las anteriores que tuvieron, por ejemplo, Baja California Sur, que utilizó modelo por Internet, ella utilizó un modelo acompañada con el que había utilizado el Distrito Federal. Colima, que también utilizó para una elección de gobernatura en 2015, voto por Internet, ella generó su propio sistema. Entonces, hoy con un solo sistema va a permear para todas esas entidades federativas. Y yo creo que, claro, estamos en la expansión de los derechos y van a ser muy importantes las voces que lleguen a los tribunales, ya sea de parte de ciudadanos que sientan, que planteen, porque se han planteado litigios estratégicos en los tribunales y se han modificado cosas en pro del ejercicio de los derechos, pro persona. Entonces, me parece que es un modelo que el consenso político va a irse generando a través de las seguridades que brindemos, de las experiencias. Por eso hoy trabajamos en línea con mucha fortaleza para poder generar una experiencia exitosa y que con esa experiencia exitosa se genere confianza para lograr un consenso a través de todas las entidades de la República. Y esto a su vez también servirá como base para posteriormente no solo usar el voto por Internet en elecciones para residentes en el extranjero, sino también que sea viable que se use en las elecciones nacionales. Y luego, ¿cómo prevenir el hackeo? Bueno, siempre en todos los sistemas y desde que yo estaba en el Distrito Federal y hoy también, se buscan esos ataques provocados, siempre todos los sistemas que se usan en el instituto siempre están a prueba de tensión, siempre. Esa es una regla porque siempre en las elecciones, quienes hemos operado procesos electorales, muchos de ustedes lo sabrán, es que el día de la jornada electoral o antes siempre hay ataques. Y esas pruebas de estrés, de tensión de los sistemas son una permanente que tenemos en las autoridades electorales y esta vez pues no será la excepción. Haremos también esas pruebas de tensión, esas pruebas de ataques que pueden tener nuestros sistemas para poder prevenir de mejor manera las posibilidades de hackeo. Muy bien. Después hay una pregunta, hipotéticamente aplicarlo en el territorio nacional mexicano.
¿cuáles serían las limitaciones o cómo se haría con las comunidades alejadas indígenas o las que no poseen señal de internet o no conocen no poseen uso de las TICs? ¿Qué se haría en esos casos? Ujú. Bueno, primero, si hay un lugar que esté absolutamente sin posibilidad de hacer llegar, pues, se puede utilizar un modelo mixto, así como lo hacemos con los residentes en el extranjero. No dejamos de utilizar el voto postal y damos la opción del voto por internet cuando fue en la Ciudad de México para ir generando esas sinergias. Pero fíjense ustedes, en Jalisco, cuando se utilizó el voto electrónico por urna electrónica, se eligió un municipio precisamente con condiciones que todo el mundo decía, es que ese municipio no tiene conectividad y por tanto no es accesible para el voto electrónico. Y la votación fue exitosa. Justamente hay que atender a esas experiencias para poder implementar las modalidades. Y la regla que sí debemos de cumplir es que debe de ser accesible para todos. Entonces, dentro de lo general, se pueden tener excepciones y buscar modelos mixtos si llegamos a la conclusión de que se afectaría el derecho de voto. Pero yo creo que siempre tenemos alternativas que ver en el momento que se vaya a implementar. Eso es importante. Pero a partir de esa experiencia de Jalisco, creo que quedaron muchas experiencias que podemos retomar para ver cómo solucionaron problemas de conectividad en el voto por urna electrónica. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Perfecto, ya. muchísimas gracias por esa respuesta. Otro de los participantes preguntó, ¿los partidos políticos cómo ven el voto electrónico y el potencial de judicialización de la casilla o documento es un factor de resistencia? Por ejemplo, hoy en lo que estamos haciendo en el INE, hay un acompañamiento de los partidos políticos en cuanto hace al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Pero a su vez, ahorita estamos trabajando dos procesos electorales locales en dos entidades, que es en Coahuila precisamente, donde había una experiencia de voto electrónico, y en Hidalgo. Y ahí como prueba piloto, también en el INE decidimos entrar con voto por urna electrónica. Hubo más resistencias. Hubo impugnaciones que hasta ahorita han sido favorables para continuar con el proyecto. Pero sobre todo, lo que ahorita estamos haciendo es ir generando confianza en estos dos estados. Coahuila era un estado acostumbrado al voto electrónico y fuera de procesos constitucionales siguen utilizando urnas electrónicas para otros ejercicios. Aún así, en Hidalgo no tenían esa experiencia. Lo que llegamos a los consensos que llegamos para que podamos ir probando los modelos es que pongamos tal número de casillas en ciertos territorios que no resulten significativos, dicen los partidos, si hay un error o hay algo, para que se pueda declarar nula una elección en ese territorio. Entonces, como les decía, la aplicación del voto electrónico debe de ir poco a poquito, ir generando esas confianzas con todas las seguridades que nosotros tenemos. Ahora, los partidos políticos, ya les decía yo, por ejemplo, que impugnaron las decisiones que tomamos de quién nos iba a auditar. Pero eso también nos sirve mucho como autoridad para poner un grado de exigencia mayor. Y lo que también creo que la experiencia y una buena práctica que debemos de tomar todos es que debemos de ser muy claros al momento de construir los actos que nos van a permitir aplicar el voto electrónico. Estamos viendo, cómo lo estamos viendo y qué seguridades estamos generando, porque eso permite también que las autoridades
podamos caminar en una sinergia y que los tribunales puedan también comprender los procesos de las autoridades administrativas. Recuerden que México es diferente a otras partes de América Latina, donde solo hay una autoridad y se concentra organización y decisión de conflictos en una autoridad. Nosotros somos diferentes. El INE organiza las elecciones, prepara todo esto, hace esa función electoral y el tribunal es el que se encarga de la justicia. Entonces, yo creo que generando esos modelos poco a poco de confianza y con los resultados que vayamos dando, es como vamos a generar la sinergia para el consenso político de la aplicación de ese voto. Perfecto. Y última pregunta. ¿Qué método se usa para darle la clave a los electores y cómo se asegura la no trazabilidad entre la clave entregada y su voto? Mire, ese es algo que está, a ver, ¿cómo lo estamos utilizando? Primero, desde que construimos todavía es una decisión que no está tomada, porque justo los simulacros es lo que nos va a dar muchos insumos para tomar la decisión final. Pero lo que se está viendo es que se opera a través de estas claves particulares que solo el ciudadano que nos dio los datos puede ver. Es ese ir y venir de los diferentes momentos de las claves para acceder, ¿no? Primero para autenticarse como lector y luego para acceder al sistema. Y la clave que es para acceder al sistema solo es para usarla en un solo momento, para ese solo voto, y después ya no se puede usar. Entonces, esas son las garantías que se están previendo, que se están buscando para poder reforzar esta parte. Hoy precisamente en la comisión que tuvimos del voto de los residentes en el extranjero, yo planteaba que nosotros, por ejemplo, como INE, hemos implementado biométricos para la credencial del lector. Por ejemplo, en este momento de condiciones de salud de la pandemia, vamos mañana en el Consejo General llevamos un punto de acuerdo que ya aprobó la comisión para poder utilizar papeletas electrónicas de aquellas personas que tienen detenidas en los módulos sus credenciales ya nada más para irlas a recoger, porque nosotros tenemos esta interconectividad con autoridades y con bancos, que nuestra credencial sirve como identificación. Y hoy el banco, a través de un convenio que tenemos, autentica a la persona con biométricos, con el INE. Entonces, eso podemos utilizarlo también. Es algo que pedí hoy que exploráramos en la comisión, porque tenemos muy avanzada nuestra credencial, ya tiene QR, tiene biométricos, ¿cómo los podemos utilizar para la autenticación del elector? Entonces, eso es muy favorable. Ahora, el método que tenemos para desagregar el voto y la forma de votar del ciudadano es el propio sistema genera el mix, lo que se conoce como mix. Todavía esto no está aprobado por el Consejo, quiero ser clara, pero en los simulacros que tenemos sí existe esa desagregación de tal forma que el ciudadano cuando vota, por ejemplo, entra al sistema, el sistema corrobora, le dice, esta es la elección que quieres hacer, sí, y le da enter, manda el voto y le va a mandar un acuse de recibo al ciudadano para decirle que su voto ya entró a la urna. Y ahí se revuelve con todos, hay un mix a través de las claves matemáticas que se ponen, de tal forma que es contabilizado, pero no puede ser alineado con las claves ni con nada de lo que se le dio al elector. Así se está previendo. Esto funcionó también en el ejercicio de la Ciudad de México. Fue una materia precisa de impugnación que se dio y se llegó a la conclusión de que existía la garantía de secrecía del voto. Muchas gracias, consejera. Le agradecemos de parte de CAOESTE Transparencia Electoral por la charla, muy interesante y muy claro, y a tener en cuenta, sobre todo en este contexto de pandemia, donde es una buena oportunidad para ir incorporando la tecnología a todo el proceso electoral. Le agradecemos también a todos los participantes por escucharnos, por conectarse y por sus preguntas.
Nicole, agradecida soy yo, Leandro, Janet, muchas gracias por la invitación, por estar, y a todos quienes nos siguieron, espero que haya podido aportar algunos elementos de interés para este tema que a todos nos ocupa, y bien como lo dices, Nicole, es un momento relevante porque hoy el punto de reflexión que tenemos frente a este momento de crisis de salud es que sin las tecnologías pues estaríamos imposibilitados para comunicarnos y que tenemos las seguridades para hacer este tipo de charlas, por ejemplo, sin vernos vulnerados y siempre que con este avance de las tecnologías que hay un resguardo de los modelos, de los sistemas que pueden operar como si fuera lo presencial a lo que estamos acostumbrados. Yo recuerdo cuando empezaron los cajeros del dinero, yo no hacía transacciones por internet y hoy sin ellas no las puedo hacer. Ya se generó la confianza, pero creo que es un trabajo arduo y en el que hay que insistir porque vale la pena. Perfecto, muchísimas gracias, y a los participantes también les comentamos que vamos a estar enviándoles un correo con información complementaria sobre CAOeste. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.